tenemos que tener acceso al conocimiento, etc. Y en vez de facilitar ese acceso, el IEPI lo dificulta para proteger intereses foráneos. Tenemos el INCOP. Después de esto visité el INCOP y ya les voy a informar sobre aquello. Pero son institutos que han pasado como invisibilizados, con grandes aberraciones, como era que la industria era la que pedía normas técnicas y los mismos industriales dirigían los comités. Imagínense eso, la política pública privatizada. Han pasado como de agache estos institutos que son claves para el desarrollo del país, en particular para la calidad de los productos que consumimos y utilizamos los ecuatorianos y para la diversificación de la matriz productiva. Adelante. Bien, luego de esto, de la visita al INEN, visitamos las instalaciones del INCOP, el Instituto de Compras Públicas, otro gran avance de la revolución. Esto no existía, ahora es de los mejores de América Latina. El INCOP viene en delegaciones de otros países a capacitarse en el país en base a la experiencia ecuatoriana. Es el único que funciona con software propio, lo desarrollaron ecuatorianos. Los demás institutos de compras públicas de América Latina, mexicano, etcétera, compraron el software. Veamos un poco los alcances del INCOP y los logros que han tenido. Fíjense la importancia de las compras públicas. Esto es una de las cosas más duras de negociar en los acuerdos comerciales. Esto es lo que no dicen los periódicos, no dicen los empresarios, sobre todo los importadores, porque a ellos les conviene pues esos tratados comerciales. Pero pregúntenle al artesano, a la pequeña industria, si es que les conviene que en lugar de comprar nacionalmente se importe. Pero eso no sale en los periódicos. También es culpa de ellos, porque sí molesta. Cuando uno hace las cosas correctamente, solo salen los contreras a criticar y no salen los que se benefician de esas políticas a defender la política. Siempre hay una simetría. Siempre salen los criticones y no los que beneficiarios de esa política. Pero fíjense, el Producto Interno Bruto del 2012 estuvo en cerca de 85.000 millones de dólares. Las compras públicas son casi 10.000 millones, 12% del PIB. 12% del PIB. Del presupuesto del Estado es casi el 40% las compras públicas. Este es un poderoso instrumento de desarrollo. No es lo mismo que yo compre los escritorios nacionalmente y dé puestos de trabajo en el Ecuador a que los importe pues, y dé puestos de trabajo en el extranjero y salgan divisas. Y eso estamos hablando de algo sencillo, escritorios, cosas más sofisticadas. No es lo mismo que la gente aprenda a hacerlas en el Ecuador, haya transferencia tecnológica, que sigamos comprando en el extranjero y dependiendo toda la vida del extranjero. Compras públicas es uno de los principales instrumentos de desarrollo. Por eso visité el INEN, el INCOP, porque está dentro de este mismo conjunto de instituciones fundamentales para estos próximos 4 años. Sigamos. Cafecito, si me traen, por favor. ¿Cómo se está dividiendo los proveedores del Estado? Antes, prácticamente todo era gran industria, mediana industria, habían unos 4.000 proveedores. Ahora hay cerca de 80.000 proveedores del Estado. 66% son pequeñas y medianas industrias. 17% es mediana, 34% es grande, pequeña 25%, micro 24%, entonces 29% sí. Solo 34% de las industrias son grandes y el resto mediana, pequeña y micro empresa. Entonces se han democratizado mucho las compras públicas. Aquí yo sé, ya con experiencia, no me dejo engañar, sé que hemos tenido mucho éxito. Porque donde voy me dice un pequeño artesano en cualquier barrio de Quito, en cualquier cantón, gracias presidente, ahora le puedo vender mis sillitas, mi escritorio, mis confecciones al sector público. Antes no podían ni participar. Entonces se ha democratizado muchísimo. O sea, que seamos el país que más reduce desigualdad en América Latina no es casualidad. Son todas estas políticas lo que están logrando esos objetivos históricos, compañeros, históricos, porque hemos tenido un país demasiado desigual. Pásenme un abrigo que alguien prendió el aire acondicionado. Bueno, un día en la contratación pública, para que vean los alcances del INCOP. 41 millones se adjudican, es decir, de compras públicas, 41 millones por día. 41 millones. ¿Cuánto es el presupuesto de la prefectura de Pichincha? 74, 64. O sea, en un día y medio de compras públicas está todo el presupuesto anual de la prefectura de Pichincha. 575 procesos adjudicados, es decir, concursos.
224.000 invitaciones enviadas electrónicamente, se envían para que participen, 224.000 invitaciones por día. 684 procesos publicados, una cosa son los dedicados, eso es lo que ya ganan, y otra los publicados, y 37 usuarios capacitados. O sea, el nivel de actividad del INCOB es monstruoso, pero es un poderoso instrumento de desarrollo, de apoyo a la Policía Nacional, de distribución del ingreso, etc. Reconocimientos internacionales. Primer lugar en el concurso de innovación en adquisiciones en el 2012. Presidencia de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales, 2011-2012. Primer puesto al liderazgo en materia de modernización del sistema de compras públicas, 2010. Segundo lugar en América Latina, modelo de madurez de portales electrónicos, año 2009. Entonces, realmente hemos tenido muchos logros con el INCOP. ¿Hay alguna otra diapositiva? Las conclusiones de esa visita y reunión que tuve para el INCOP. Muy importante. Nuevamente, política pública para el desarrollo nacional. Compras públicas deben exigir un componente agregado nacional definido. ¿Cuál es el problema? Hay compras públicas, se da preferencia a lo nacional, pero en verdad todo es importado y no hay cómo verificar aquello. Por ejemplo, medicina, eso es prácticamente maquila. Aquí yo hago un llamado de atención a la farmacéutica nacional. ¿Qué pasó con el abrigo? Lo fueron a fabricar, hermano. Más rapidez, un poquito. Pero es prácticamente importar todo y aquí hacer la cápsula. Prácticamente maquila. Y muchas veces se le da eso preferencia que una cápsula importada porque la importada es del exterior. Pero para cualquier efecto práctico, la nacional tiene 80-90% de componente importado, es como comprar al exterior también. Entonces eso no lo vamos a seguir permitiendo. Algunas veces nos engañan, algunas veces se lo hace buena voluntad, o sea, un empresario compra nacionalmente y cree que es producto nacional e importado. Pero hay otros que engañan y no hay cómo certificar. No, mi producto tiene 60% de componente nacional y en verdad es el 20%. Vamos a evitar esas trampas con garantías. Si es que después de cierto tiempo se ve que engañaron en información, se ejecutan las garantías. También con más control ex post. Perfecto, creemos lo que nos dice. Adquirimos estas cápsulas nacionalmente porque nos dijeron que el componente nacional era de tanto. Cuando ya está en la percha, van inspectores, revisan y ven que no es ese el componente nacional, se ejecutan las garantías y ese señor ya no podrá participar en concursos públicos. Las compras. Por ejemplo, ¿ustedes saben cuántos vehículos compra el Estado? Para la policía, militares, funcionarios, etc. Debemos ser el principal comprador de vehículos en el país. En vez de que el uno esté comprando a Toyota, el otro esté comprando a la Datsun, el otro a la Hino, hacer concursos de largo plazo a un solo proveedor, por decir algo Toyota, ¿ya? Él va a proveer los carros para la policía, para salud, para educación, etcétera. Pero con garantía, con mantenimiento, ellos se encargan, y con reposición. Después de 5 o 6 años que pase la vida útil del vehículo, se llevan el vehículo, asumen como que ese es 30% del pago y nos dan el nuevo vehículo por el 70% restante. Es decir, si una camioneta cuesta $20.000, cuando pase la vida útil de la camioneta que compramos, 5 o 6 años, tenga la camioneta, esto es como 30% del valor de la nueva camioneta, que valía $20.000, solo me paga $14.000. ¿Qué ganamos con esto? Permanente mantenimiento, servicio, ya no hay que guardar la camioneta ahí hecha chatarra y alquilar bodegas, etcétera, y sirve como parte de pago. En cuestiones de equipos electrónicos, computadoras, algo similar. Equipos médicos, no solo garantía, mantenimiento y reposición, sino capacitación. Gran parte de los equipos médicos se nos dañan por falta de capacitación y no hay... Y hay mucha heterogeneidad en marcas, en tomógrafos, ecógrafos, Siemens, Philips, etc. Te va a ser una sola marca, pero garantía, mantenimiento, reposición y cuando corresponda capacitación. Pero no solo aquello, ya con grandes proveedores, 4 años, que provean computadoras, que provean equipo de imagenología para los hospitales, que provean vehículos, ya podemos decir, y señores, las computadoras, los equipos nos los hacen en Ecuador, ya hay capacidad de negociación, ¿se dan cuenta? Entonces vamos ahora hacia esos niveles. A ver, apoyo integral, ¿qué pasa con esto? Con estos concursos por proveedores
que también los pueden ganar industrias nacionales, ellos pueden incluso ganarlos sin tener la maquinaria. Yo le voy a proveer las computadoras, no tengo la maquinaria, pero una vez que gano el concurso con el contrato, ya puedo ir a la CFN a que me dé un crédito y pongo la maquinaria, ¿se dan cuenta? O podemos exigir, señores, usted recibe el contrato, qué sé yo, para, qué sé yo, plumas, lápices, cuadernos, pero me cambia la maquinaria por maquinaria más eficiente. ¿Sí se dan cuenta? Entonces puedo promover de las compras públicas la modernización del equipamiento industrial y a su vez, con ese contrato ya ganado, la persona puede ir y pedir un crédito en la CFN, banca comercial, etc. Otra cosa importante, prioridad para compras nacionales, que lo hemos estado dando, pero va a ser mucho más fuerte. Primero, ronda nacional. Solo si no hay oferente, vamos a la ronda internacional. Prioridad, la producción nacional. No crean en el bobo aperturismo. Eso que le dicen, no, para el consumidor, el Estado, que ahorre 20% comprando más barato en el extranjero. Yo prefiero pagar 20% más caro y que la plata se quede aquí y que haya producción nacional, empleo nacional. No seamos giles, compañeros. No hay vuelta que darle. Por supuesto, tampoco vamos a permitir comportamientos que se llaman en economía oportunista, los buscadores de renta, lo que ya nos hicieron en alguna compra de medicina. De repente nos ponían las cosas 10 veces más caras, a cuento de que eran proveedores nacionales y tenían prioridad. No vamos a permitirlo. Por eso se utilizarán precios de referencia. A ver, a nivel internacional esto cuesta 10, entonces el precio de referencia es 10, hasta 20% más caro, hasta 12, compramos nacional. Ah, no, usted me propuso 30% más caro, le abro el concurso a nivel internacional. O sea, tampoco vamos a permitir abusos, compañeros. Aquí se utilizarán precios de referencia y márgenes máximos con respecto a esos precios de referencia. Y por último, en esta siguiente etapa del INCOP, en concordancia con la política, un chico inteligente, miren la camiseta que tiene, muy bien, chico, te felicito, ¿eh? Muy educadito, muy culto, estudiando mucho, con una camiseta de Melec, pues, por todos los conocimientos que tiene. Bueno, en todo caso, miren cómo ya están dando resultados las políticas educativas de la Revolución Ciudadana. Felicitaciones. Bueno, quiere hacer mérito el gato, ¿no? Porque se demoró mucho en encontrar las canciones. Instrucciones para ser un pequeño burgués, es otra de las protestas, pero es protesta finísima, ¿no? No esa de que la guerra, las piedras, finísima. Instrucciones para ser un pequeño burgués. O la miel o las abejas. O ¿hasta cuándo? Si busca ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo seguiremos esperando? Bueno, le decía otra política en esta nueva etapa, impulsar compras regionales. ¿Qué es esto? Todos los países de América del Sur compramos medicina. Y probablemente le estamos comprando a Estados Unidos o Europa. ¿Se imaginan si todos nos ponemos de acuerdo para comprar medicinas? ¿Se imaginan si todos nos ponemos de acuerdo para comprar insumos agropecuarios? No solo que vamos a abaratar costos, sino que vamos a poder desarrollar industria regional. El sueño de la comunidad andina, que fue eso, la complementariedad de industrias, pero nadie la respetó. Ahora también cayó en el ámbito de libre comercio, etc. Pero la idea era que Colombia produzca carros de tal cilindraje, Ecuador camiones, Perú tal cosa, y nos complementemos. Nadie cumplió eso y todo empezó a producirse, todos los países empezaron a producir lo mismo y a competir entre nosotros. Aquí, con adecuadas compras públicas regionales y con voluntad política, sí se puede hacer esa complementariedad. Que Cuba, que ya tiene una gran industria farmacéutica, produzca tal clase de medicina, Ecuador tal otra, Brasil tal otra, y nos complementamos. Por supuesto, le estamos dando un nicho de mercado a esas industrias, así que deberían ser públicas, pero ¿cuál es el problema? Para un adecuado desarrollo industrial, que sean industrias públicas, ¿verdad? Entonces el potencial de compras a nivel regional es inmenso, claro, se requiere una gran coordinación, una gran voluntad política y todavía estamos en ciernes, pero ese es el próximo paso, compras regionales. Todo eso se discutió en esa reunión que tuvimos en el INCOP. Bueno, continuamos, luego actividad de despacho, audiencia con secretario jurídico, 6 de la tarde, revisión del enlace, material de enlace ciudadano número 324.